Bueno, en esta segunda clase vamos a continuar con los conceptos básicos de patología. La primera clase, en la clase inicial, estuvimos hablando sobre el hígado, tratando de conocer el hígado, y pensábamos que el hígado podía verse como un edificio que tiene una ubicación, que tiene una estructura específica para ciertas funciones, o sea, desde el punto de vista arquitectónico, que tiene entradas, que tiene salidas, que tiene pasillos internos, pero a la vez dijimos que ese edificio tiene habitantes, y esos habitantes son las células del hígado, que es el tema de la charla de hoy. Luego hablaremos, una vez que hacemos esta parte, sobre los mecanismos, cómo se puede lesionar el hígado, fundamentalmente la muerte celular y la fibrogénesis, y al final, conceptos básicos de evaluación clínica inicial de un paciente en quien pensamos que pueda tener o que tiene evidentemente una hepatopatía, y cuáles son las pruebas iniciales de laboratorio que nos pueden ayudar en esa evaluación. Los habitantes del edificio hepático lo podemos agrupar como propias del hígado, que son células que realmente se forman en el hígado y tienen una función muy específica relacionada con el hígado. Ya de los hepatocitos ya hablamos. Les recuerdo que el hepatocito es una célula que tiene una membrana plasmática de fosfolípidos, una frontera muy estricta, ¿verdad?, para el paso de cualquier sustancia para entrar o para salir. Que el hepatocito tiene además organelas, hablamos de las mitocondrias, que son las pilas de las células, hablamos del sistema retículo endoplásmico liso, que es donde se produce el biometabolismo de muchas sustancias, el rugoso, que es cargada de ribosomas, que es donde se sintetizan proteínas. Vamos a completar esos conceptos con los conocimientos básicos sobre las funciones del hepatocito propiamente. Y el hepatocito, como veremos, cumple varias funciones, y todas ellas relacionadas con su ubicación en el lobulillo. El lobulillo, como ustedes ven en esta imagen, está constituido por esas cadenas de hepatocitos que nacen desde el espacio portal, donde está la rama de la arteria hepática, la de la vena porta, el ducto biliar, y luego esa cantidad de esas hileras de hepatocitos formando esos cordones, entre los cuales se presentan los sinusoides del hígado, que es por donde pasa la sangre. Las funciones del hepatocito la podemos establecer en la siguiente lámina. Vean ustedes que hemos, desde el punto de vista didáctico, establecido tres grandes grupos de funciones que se cumplen en esta célula, que es la célula básica del hígado. El metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y de lípidos, fundamental. Por ejemplo, los hidratos de carbono, la glucosa, que es, por supuesto, el elemento más importante generador de energía, el combustible utilizado para generar energía en el organismo. Y el hígado le ha encargado, entre otras cosas, de mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de un límite muy preciso y muy escaso. Cualquier descenso de esos niveles va a producir problemas muy serios, especialmente en el sistema nervioso central, ya que las neuronas, que están funcionando día y noche durante toda la vida, necesitan gran cantidad de energía y básicamente la van a obtener de la sangre, de la glucosa. Y es el hígado el que debe mantener esos niveles. Por otro lado, cuando hay otros procesos importantes de metabolismo de la glucosa, el hígado decide si la va a utilizar de inmediato o la va a depositar en las células en formas de glucógeno, tanto en el hígado como en el tejido muscular, que es una glucosa de acceso rápido. Y aquella glucosa que sobrepase las necesidades diarias van a ser guardadas. El organismo no elimina nada de energía y la va a guardar en forma de ácido graso que se va a acumular en el tejido graso. El otro proceso importante del cual se ocupa el hepatocito es la depuración. Y consiste en el biometabolismo de sustancias endógenas y exógenas.
Endógena, por ejemplo, la bilirrubina; exógena, medicamentos y todas aquellas sustancias que ingresan al organismo, que no son propias del organismo y que pueden ejercer algún efecto biológico. Esto es muy importante porque estas sustancias, para poder penetrar en el organismo y actuar, tienen que tener una capacidad hidrofílica, lipofílica, pero como para poder salir del organismo, tienen que ser transformadas en hidrofílicas, ya que las lipofílicas se vuelven a reabsorber si pasan al intestino, inclusive a los cúmulos renales. El tercer punto que te ponemos aquí, que es muy importante, es la síntesis de sustancias indispensables para el organismo. De esto se ocupa el hepatocito. Por ejemplo, los factores de coagulación se sintetizan en el hígado y son fundamentales para esta acción. La otra cosa que vamos entonces a hablar es de otras células que están en el hígado. Y específicamente podemos empezar hablando del colangiocito. El colangiocito son las células que recubren por dentro todos los conductos biliares. Es como un endotelio de los conductos biliares. Es un epitelio formado por células cuboidales en capas sencillas, pero fíjense ustedes que tienen microvellosidades en su superficie luminal. La presencia de microvellosidades indica que esa superficie ha sido aumentada enormemente para favorecer intercambios de líquidos, de electrolitos, de sustancias. Eso quiere decir que el colangiocito no es una célula inerte, no es una simple, digamos, alfombra que cubre por dentro el conducto biliar, sino que actúa mucho sobre la bilis. La bilis, a medida que transcurre por los conductos biliares, en alguna forma va a ser modificada por los colangiocitos. Pero hay una cosa importante que debemos saber de los colangiocitos. A diferencia de los hepatocitos, los colangiocitos poseen poca capacidad de regeneración. Recuerden ustedes que es mitológica prácticamente la gran capacidad de los hepatocitos para replicarse, no así de los colangiocitos. De manera pues que las lesiones del árbol biliar, por lo general, van a ser irreversibles. Otras sustancias de las otras células de las cuales tenemos que hablar, y son muy importantes, son las células endoteliales fenestradas. Ustedes recuerdan que entre dos cordones de hepatocito existe el sinusoide, que es por donde pasa la sangre. Pero hay un segundo tubo en su interior, formado por ese endotelio, fenestrado se llama, porque tiene fenestras, que son pequeñas ventanas, como se puede ver en la gráfica abajo y a la izquierda. Y a la derecha de ese gráfico vemos también una lámina donde podemos apreciar el hepatocito con sus microvellosidades, están, digamos, enfrentándose con el espacio de Dice, y luego tenemos las células endoteliales fenestradas que dejan pasar partículas hasta de 100 nanómetros, que prácticamente es el tamaño quizás un poco mayor que de la albúmina. Y vean ustedes la comparación del tamaño de ese orificio con un eritrocito, como vemos a la derecha en rojo, que es muchísimo mayor. Por lo tanto, evidentemente estas células no pueden de ninguna manera penetrar en el espacio de Dice. La próxima lámina vamos a ver las células estelares. Se llaman estelares por su forma que parecen una estrella, pero realmente uno pudiera pensar que son estelares por las funciones que cumplen dentro de la fisiología y sobre todo la fisiopatología del hígado. Estas son células que viven en el espacio de Dice, no viven en la porción intraluminal sinusoidal. Viven en ese espacio, y cuando el hígado está tranquilo, cuando no hay problemas alrededor, cuando no hay lesiones, ellas simplemente se dedican a acumular ciertos tipos de lípidos, a tal punto que cuando fueron identificadas por primera vez histológicamente, la llamaron lipocitos. Resulta que esas células van mucho más allá de ser un simple depósito de lípido. En la lámina central hemos abierto un sinusoide y vemos a esta célula estelar, está metida en el espacio de Dice, que tiene digitaciones. Esta célula, una vez que se produce algún problema en el sitio, sobre todo inflamatorio, lesiones, etcétera, se va a activar y se va a transformar en un miofibroblasto. Mio porque
desarrolla fibras de actina que le permiten moverse e ir al sitio donde está el problema, y fibroblastos porque van a desarrollar enormemente el retículo endoplásmico rugoso, o sea, ribosomas, o sea, síntesis de proteínas para sintetizar colágeno, que es el tejido fibroso. Este proceso de formación de colágeno por las fibras estelares es fundamental para entender la fisiopatología, sobre todo de las hepatopatías crónicas. La siguiente lámina nos va a permitir ver otras células importantes del hígado. Y en este caso estamos hablando de células del sistema inmunológico. Las células de Kupffer son macrófagos. Es la mayor población de macrófagos residentes del organismo. Estas células fagocitan sustancias particuladas, tienen esa propiedad. Al fagocitarlas hacen dos cosas. Primero la captan, la capturan y en cierta forma la van a destruir. Pero por otro lado, identifican los factores que tengan posibilidad de ser antígenos de ese enemigo que ha capturado, y esa información se la va a mandar al sistema inmunológico. De manera que también, además de destruir de entrada unas células que son peligrosas, va a mandar la información al sistema inmunológico para que desarrolle una respuesta inmunológica hacia ella. Entonces el hígado se puede considerar como un filtro. El hígado es un elemento fundamental del sistema inmunológico, si lo vemos así. De manera pues que hay que unirle a todo lo que hablamos de los hepatocitos, etcétera, de las funciones, tenemos que agregar la función del hígado como parte del sistema inmunológico. Entonces estas células de Kupffer se dedican a procesar partículas antigénicas y en un sistema de defensa contra bacterias, virus, parásitos, células tumorales, etcétera. Es muy importante como célula del sistema inmunológico del organismo. Si nosotros queremos evaluar la función de la célula de Kupffer y por lo tanto hasta cierto punto la capacidad de filtración que tiene el hígado, lo podemos hacer, por ejemplo, con un gamagrama hepático con coloide. Inyectamos un coloide que ha sido marcado con una sustancia radioactiva y vemos en la primera lámina a la izquierda que dice normal. El hígado rápidamente, en pocas pasadas de la sangre por el hígado, va a captar ese coloide por las células de Kupffer y nos va a dar esa imagen de un hígado uniforme, completo, sin ningún tipo de rastros fuera del hígado. Todo el coloide ha sido captado. En las tres láminas a la derecha hablamos de insuficiencia kupferiana, porque fíjense, la primera es un paciente cirrótico, y vean ustedes que el hígado ahí ha captado de una forma muy irregular y hay muchos contrastes fuera del hígado. En la lámina del medio, la mayor parte del contraste se ha acumulado en el vaso y nuevamente la captación hepática es muy irregular. Y en la tercera lámina, este es un paciente que ha tenido una pérdida total de la capacidad funcional hepática. Ha habido probablemente una necrosis hepática completa y vean ustedes que el hígado prácticamente no aparece y el coloide ha sido captado, en este caso, por el vaso. ¿Verdad? Pues que esta es una manera de evaluar las células de Kupffer. Las células PIT son linfocitos NK. Nuevamente son células del sistema inmunológico, pero que residen en el hígado. Ellas están en íntimo contacto, como se puede ver en esta lámina, con la célula de Kupffer que está abajo. NK significa en inglés Natural Killers, o sea, asesinos naturales. ¿Qué hacen estas células? Estas células son capaces de destruir, captar de inmediato cualquier elemento peligroso para el hígado de lo cual ellas tengan información. Y ellas tienen una información propia de una gran cantidad de elementos. No necesita pedir permiso al sistema inmunológico, no necesita esperar una respuesta inmunológica. Es fundamental, por ejemplo, en casos de las infecciones virales. Si no hay una reacción inmediata ante la presencia de virus en la sangre y hay que esperar una respuesta inmunológica que puede tardar horas o días, pues los virus avasallan. Es necesario entonces un mecanismo de este tipo. Estas células son, ustedes recuerdan la película del agente 007 que tiene derecho para matar. Estas células tienen la información necesaria para actuar de inmediato al ver un elemento que ellos consideran peligroso. Entonces constituyen una primera línea de defensa del hígado con actividad antitumoral, antiviral, de reacción rápida.
Las células dendríticas también son células que son muy abundantes en el sistema inmunológico, en la piel, por ejemplo, en las manos, etcétera, muy abundantes. Pero están también en el hígado. Estas son células que no tienen capacidad agresiva, no llevan ningún tipo de elemento que les permita agredir, no llevan armamento, pero llevan inteligencia, son los G2. Son los que llevan la inteligencia, lo que le están diciendo constantemente al sistema inmunológico, están reconociendo sustancias antigénicas que pueden ser peligrosas. Entonces son células pertenecientes al sistema inmunológico. Detectan y presentan información sobre antígenos foráneos que pueden ser peligrosos. Estas son las células dendríticas. Las células ovales son células progenitoras, o sea, son células madres, son células que están allí, son muy escasas. Fue últimamente que se pudo identificar esta célula, y esta célula está ahí como esperando la necesidad de que haya, por ejemplo, pérdida de hepatocitos, y ellas enseguida van a empezar a transformarse en hepatocitos, a replicarse en forma de hepatocitos y a restituir lo que el hígado mantiene muy estrictamente, que es la masa hepática funcionante, la capacidad funcional del hígado. Si el hígado nota que de repente ha perdido parte de su capacidad funcional, él va inmediatamente a tratar de o hipertrofiar o regenerar nuevas hepatocitos, por ejemplo, para poder volver a tener la capacidad funcional que él necesita. Y eso es lo que hacen las células ovales. Estas células que hemos hablado viven, como ustedes ven aquí, en una especie de barrio, ¿verdad? Donde están todas presentes, hay hepatocitos, células estelares, células endoteliales fenestradas, células de Kupffer, etcétera, y están en constante comunicación entre ellas. Cuando las cosas están bien, se están diciendo, mira, todo está bien. Y como las cosas están mal, ellas se activan porque cada una de ellas va a tener que jugar un papel determinado. ¿Cómo se comunican estas células constantemente entre sí? No tienen internet, no tienen WhatsApp, no tienen Zoom, no tienen Skype. Se comunican mediante moléculas mensajeras. Las moléculas mensajeras son proteínas que tienen capacidad de transmitir una información que a la vez va a ser como una orden para determinadas células. Y la podemos dividir en diferentes tipos. Aquella que actúa a distancia por el sistema endocrino la llamamos hormonas. Son moléculas mensajeras que actúan a través del sistema circulatorio llegando a todas las partes del organismo. Pero las que actúan localmente las llamamos citoquinas. Y actúan localmente ya sea sobre sí misma, sobre la misma célula que la produce, y en ese caso es un fenómeno autocrino, o actúan sobre células que están alrededor y es el fenómeno paracrino. Las células, estas moléculas mensajeras son muy importantes y son las que realmente van a dirigir la mayor parte de las acciones que suceden en el organismo. Entonces las citoquinas tienen una característica y es que son hidrosolubles. Si son hidrosolubles, no pueden penetrar libremente al interior de las células, ya que no pueden atravesar la membrana plasmática, la famosa barrera lipídica. ¿Cómo hace entonces esta molécula para entregar esa información o esa orden al interior de la célula? Bueno, en ese caso, ellas necesariamente tienen que utilizar los mecanismos que tiene la membrana celular, que son específicamente, ¿verdad?, estas moléculas proteicas globulares que son receptores específicos. Fíjense ustedes la gran cantidad de receptores que existen a nivel de la membrana plasmática de la célula, y cada receptor va a permitir la entrada de una determinada sustancia específica. Si esa sustancia tiene la llave para entrar por ese sitio, como aparece aquí en la última lámina, hay una citoquina que encuentra un receptor que le corresponde, o sea, es la llave correspondiente, es la membrana, es la célula correspondiente para entrar. En ese caso, se coapta el ligando con el receptor y se interioriza una señal, y esa señal va a determinar dentro de la célula una acción. De manera pues que, como ustedes ven, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta para muchas cosas dentro de la fisiología y la fisiopatología hepática. Entonces las citoquinas son moléculas reguladoras que intervienen en iniciación, amplificación, perpetuación,
o resolución de problemas inmunológicos, inflamatorios, vasoactivos, etc. Y la acción sobre la respuesta inflamatoria es muy importante porque es lo que más vamos a manejar dentro de la fisiopatología del hígado, y su acción puede ser proinflamatoria, estimulando, iniciando un proceso inflamatorio, o antiinflamatorio, es decir, basta, ya hay que regresar, ya la guerra terminó, vamos a regresar. Estas citoquinas, produciendo estos procesos pro y antiinflamatorios, van a ser los que van a determinar prácticamente una de las maneras más importantes por la cual se puede el hígado lesionar. Y la acción inflamatoria, la muerte celular y la fibrogénesis, que son las consecuencias de ese proceso, lo vamos a tratar en la próxima clase, que sería la número 3.